Muy buena tarde tengan todos ustedes. Continuando con el programa del taller Sociedad y Proyecto de Nación, abordaremos lo que es la obra denominada Las cuentas pendientes del sindicalismo mexicano, cuyo autor es Enrique Lagarza Toledo. Este artículo nos muestra lo que es la situación predominante en el año 2000 y también hace un análisis previo a las 2 décadas que le anteceden, en donde le da un enfoque primeramente a lo que es la globalización de la economía y la transformación del Estado hacia el neoliberalismo, cómo estos dos factores influyeron en el sindicalismo en México. A su vez, nos muestra datos estadísticos con relación a los índices económicos, laborales, eh, contractuales de los sindicatos y además de los salarios. Este análisis que hace es hasta el año 2000 y 2 décadas previas. Pero era imperativo actualizar los datos a las fechas actuales. Es por eso que conforme vayamos viendo los datos, pues se va a ir mostrando la actualización respectiva. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. El autor inicia mencionando que terminó el siglo, pero no las desventuras del sindicalismo en México. Realmente él hace un análisis y nos comenta que pues el neoliberalismo se consolidó en los noventas. La globalización se extendía, ¿no? Había una gran polarización de la sociedad, es decir, y que es algo que pues realmente ha existido y sigue existiendo, ¿no? Las brechas tanto económicas, sociales, políticas, esa polarización que es tan evidente incluso en esta época actual. Había una gran cantidad de conflictos sociales adicionales a los políticos. Realmente esa década de los 90 fue muy cargada de eventos tanto políticos, económicos, sociales. Realmente fue una década con una gran vorágine social en México. Y pues bueno, algo que hasta la fecha pues nos lo confirmado el, el arribo de Vicente Fox a la presidencia de la República, que el sistema político no completa la transición alguna a la democracia. Realmente hasta la fecha todavía no se ve esa consolidación de la democracia en términos generales, no nada más electorales. Otro punto que menciona que son los actores antiguos y nuevos se confunden. ¿Por qué? Porque también nos refleja esta obra, y lo veremos más adelante, que estos sindicatos o los líderes realmente son base o fuente de poder, de convenios políticos y de plataforma para ascender al poder o a puestos políticos. Y finalmente menciona que las culturas se resisten a cambiar y el sindicalismo también. El autor nos hace un énfasis con relación a los dos fenómenos o transformaciones que incidieron en el balance del sindicalismo en los noventas, que es cuando ya se consolidaron estos dos fenómenos. El primero es la globalización de la economía, que se traduce o se identifica por la apertura de las economías, eh, facilidades en los aranceles, apertura de las aduanas, la reestructuración productiva, la facilidad para que se instalen las grandes corporaciones en los diferentes países, limitaciones en el poder de los estados. Esto va muy relacionado con lo que es la transformación del Estado hacia el neoliberalismo. Realmente es la pérdida del poder de los estados con relación a las grandes empresas globales, la penetración mundial de la cultura como espectáculo, como estas grandes potencias, hasta la cuestión cultural histórica, la
la tratan de implementar o de bombardear con toda esa información a los países en desarrollo, precisamente para que ellos vean como modelo esa o aspiración ese capitalismo, ese modo de vida de principalmente de los americanos, los ingleses, que son las potencias que les dieron proyección a estos dos fenómenos. Les dieron arraigo y, bueno, como todos sabemos, con ayuda de los organismos internacionales. ¿Y en qué derivó toda esta situación? Pues que globalización y neoliberalismo se traducen en países como México en mayor heterogeneidad productiva de las ocupaciones salarial y social. Pero, como vamos a ver en las diapositivas siguientes, pues realmente no es lo que se esperaba y en vez de un beneficio, pues todo bueno, fue un beneficio para las grandes corporaciones, para los países que implementaron o que le dieron promoción a estos modelos, pero realmente un beneficio sustantivo en el país pues no se vio reflejado. Bueno, ¿de qué manera afectaron estos fenómenos al sindicalismo en los años 90? Pues el autor menciona que hubo dos intentos de reforma sindical, ante la evidente falta de funcionalidad de cara a la nueva economía y al nuevo Estado. La primera fue intentada desde arriba, desde el poder presidencial. Es ahora pues, olvidada esa nueva doctrina, ese nuevo sindicalismo, denominado neocorporativismo. Esto lo impulsó el presidente en turno, Salinas de Gortari, y las características eran que pues, este sindicalismo mantuviera la alianza con el Estado, es decir, corporativismo de Estado, pero que a su vez fuera promotor y aliado de las empresas para elevar la productividad y la competitividad, con corporativismo de empresa. Es decir, era un sindicalismo mixto, ¿no? Por así decirlo. Pero pues realmente no se consolidó. El otro movimiento, o el otro gran intento que fue en los años de finales del siglo XX, pues fue la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT. Esta diferencia de la otra doctrina, pues fue una iniciativa que no vino desde arriba, sino de un nivel intermedio, de las direcciones de algunos de los sindicatos de rama más importantes, es decir, algunas secciones o corporaciones satélite de esos, o que se separaron, porque realmente era una unión independiente, un sindicato independiente. A su vez, el autor hace mención de otra organización que, bueno, no le da mucha importancia porque, pues, él refiere que se trata de una reedición sin mayor imaginación de la insurgencia de los 70 y las coordinadoras efímeras de los 80. Esta organización es la denominada Coordinadora Primero de Mayo. Entonces hace un balance general de estas tres corrientes sindicales de los 90 y que demuestra que es algo que dejó algo muy claro, la incapacidad del Congreso del Trabajo para representar y defender a sus agremiados frente a la precarización del trabajo. Y pues en síntesis, termina el siglo y la clase obrera y sus organizaciones no logran salir del marasmo en el que los metió la gran transformación. Esa era la situación predominante en el año 2000. Bajo esta premisa, el autor se hace un cuestionamiento. ¿Los sindicatos todavía son necesarios? Él explora algunas de las razones de esta decadencia sin fin del sindicalismo en México. La primera va relacionada con la pérdida en la importancia del trabajo asalariado y en particular del fabril, ya que este era un espacio privilegiado del sindicalismo en el periodo anterior. Realmente era algo característico en el denominado periodo estabilizador, era lo que le dio modernidad y progreso a México, ¿no? Este sector, y que realmente estaba muy relacionado, muy identificado con el sindicalismo en México. El segundo es el impacto individualista del propio neoliberalismo.
Esta promesa neoliberal del bienestar social vía competencia de todos contra todos, pues hasta el momento no se ha visto reflejada en el beneficio de la población mexicana. La tercera puntualización que hace el autor, y que es una de las más representativas o más graves, pues es que la mayoría de la población en México es pobre. Incluso hasta la actualidad se mantienen los altos índices de marginación y pobreza en el país. El cuarto es que el número de huelgas ha disminuido, pero en contraparte, pues el número de conflictos laborales ha elevado sustancialmente. Esto tiene una explicación pues simplista, como refiere el autor, ¿no? Ya que por este individualismo el obrero ya no recurre al sindicato para solventar sus conflictos con el capital. Pero una alternativa sería por la falta de representatividad de los sindicatos, de los intereses de los trabajadores. Y esto es muy palpable en cuanto al número de huelgas de jurisdicción local. En la siguiente tabla podremos apreciar algunos datos con referencia a este rubro. El autor nos muestra unos datos porcentuales que se ven reflejados en la siguiente gráfica con relación a la disminución de los conflictos laborales tanto en la jurisdicción federal y local. En ambas se ve la tendencia descendente. En, en 1990, en cuanto a la federal, los trabajadores en huelga se disminuye desde 49.032 hasta llegar al número de 9.375. Las huelgas estalladas es la misma tendencia descendente desde 159 hasta llegar a la cifra de 39 en 1997. Él nos menciona los datos globales de esta tendencia, en que el número de huelgas de jurisdicción local disminuyó en 39%, el de la federal en 62%, y la suma total de ambas huelgas es del 79.8%. Dicho porcentaje se ve claramente reflejado en las tablas de esta diapositiva. Ahora, en la actualidad, investigué los datos más recientes que están publicados en las estadísticas sobre relaciones laborales de jurisdicción local en un comunicado del 29 de junio del 2019 del INEGI. Es simplemente un ejemplo gráfico y porcentual de cuál es la tendencia más reciente en cuanto a los conflictos laborales. En el primer diagrama de pastel o gráfica de pastel se muestran los conflictos de trabajo, que son el 27.5%, 227.900. Los emplazamientos a huelga pues realmente fueron pocos, el 3%, 25.260. Y los convenios de trabajo fuera de juicio es el porcentaje mayor, que es el 69.5%. Los motivos que originaron los conflictos individuales de trabajo, pues prevalece o tiene mayor cantidad el despido injustificado, el 88.1%, y el 11.9% son los rubros aquí englobados, que es la violación de contrato, participación de utilidades, riesgo de trabajo y otros. Y los motivos que originaron los conflictos colectivos de trabajo es la titularidad del contrato, revisión de contrato y otros. Son los motivos que originaron estos conflictos colectivos. Ahora, con relación a los emplazamientos a huelga, aquí se muestra la gráfica por entidad federativa. Los colores más iluminados pues son los que tienen mayor porcentaje, arriba de 1000, que son pues lo que es el área, zona metropolitana, digo que es Puebla, la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes, Nuevo León, Oaxaca y Baja California. Son los que tienen mayor incidencia. Aquí está el comportamiento de los últimos 5 años, del 2014. Hay 22.228 emplazamientos a huelga, va decreciendo, nuevamente sube hasta llegar en el 2018, que es la cifra que ya habíamos mencionado o que ya habíamos visto, 25.260 emplazamientos a huelga.
Los motivos, firma de contrato, el 79.1% prevalece. Y las huelgas estalladas según motivo, prevalece precisamente la del incumplimiento de contrato, 19, 10 de la firma de contrato y dos de revisión de contrato y de una de salarial. Y bueno, aquí están los estados que tienen la mayor cantidad de huelgas estalladas, la mayor cantidad de huelgas. Jalisco con 14 y Ciudad de México y Michoacán con 6. Con relación a las afiliaciones sindicales, el autor nos muestra una serie de datos comprendidos del periodo entre el año de 1988 y 1997, de los cuales rescato los más importantes. El primero es el rubro de la población ocupada asalariada a destajo y sin pago, la cual en el periodo disminuyó del 71.6 al 70.8%, realmente algo no tan significativo. En cuanto al segundo rubro, que es el de asalariados y a destajo en el total de ocupados en la industria de la transformación, ahí sí hubo un aumento del 63.1% en 1988 hasta alcanzar un 74% en 1997. En este indicador cabe hacer mención que el autor refiere que el total ocupado de esta industria sí decayó 4 puntos porcentuales aproximadamente, del 28.2 al 24.1%, pero esta disminución no fue tan dramática y pues no podría explicar o no sería una razón para explicar la pérdida de fuerza de los sindicatos. El tercer rubro es el porcentaje de asalariados que contaban con un contrato de trabajo escrito, que es el 46%. El cuarto rubro es la tasa de sindicalización en la industria de la transformación. Aquí el 42.2% de los trabajadores de este sector contaba con ese beneficio de la sindicalización. Y el tercero es el rubro del porcentaje de sindicalizados en relación a la población económicamente activa, que en este periodo neoliberal se vio disminuido dramáticamente y en el año de 1997 alcanzó el 11.7% de la población total económicamente activa del país. Ahora, siguiendo con la tendencia de esos datos, eh, busqué los datos más actuales de la última década, bueno, del 2010 hasta el 2018, que son los más recientes publicados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de esa tasa de sindicalización de la población económicamente activa en México. En el 2010 era el 14.53% y pues como vemos es una tendencia descendente la que muestra en el periodo analizado, 14.68, bueno, va disminuyendo hasta alcanzar el 12.04% en el 2018. En esta lámina vamos a ver en el mismo periodo analizado el comparativo entre los trabajadores que tienen y no tienen afiliación sindical con relación al total de la población económicamente activa. En el 2010, bueno, con relación a los que no tienen afiliación sindical, realmente no rebasan los 5 millones de trabajadores. Y con relación a la población económicamente activa, pues la tendencia lógica es que vaya en ascendencia. Por la visualización en la gráfica, que son muchos datos, separé estos datos en dos gráficas posteriores, donde ya podemos visualizar aquí el total de trabajadores subordinados remunerados que en el periodo analizado pues vemos la tendencia ascendente de 30 millones 122 mil cifras más o menos hasta llegar a 36 millones 423 mil en el 2018. Ahora sí, en esta gráfica podemos visualizar de una manera más clara la tendencia de cómo se ha ido comportando la cifra de los trabajadores subordinados y remunerados con afiliación sindical. En el 2010, 4 millones 375 mil, se incrementa
prácticamente 2 millones en el año siguiente, disminuye otro millón en el 2012. Entonces realmente la, eh, la tendencia pues es muy fluctuante. Aquí recordemos que pues bueno, son los últimos años de Felipe Calderón y los conflictos que ya conocemos hubo con algunos sindicatos en México, pues posiblemente ahí es donde está la fluctuación de los datos. Con Enrique Peña Nieto pues igual se incrementa y vuelve a decrecer en el 2015, se recupera en el 2007 hasta llegar a la cifra de 4.386.891 en el 2018. Otro indicador que maneja el autor son las condiciones de trabajo y salarios en el periodo analizado, en donde menciona que sí se han desmejorado desde 1980 hasta el periodo analizado que fue del 1997. Rescato algunas cifras importantes. El 80% de los ocupados en México ganaban menos o igual a 3 salarios mínimos. El 28% era la parte en el PIB que le toca a los salarios en México. Cifra muy contrastante con, por ejemplo, Canadá, que era el 61.1%, y en Estados Unidos el 54.1% del PIB es lo que le toca a los salarios. Realmente las diferencias son muy notorias. Otra cifra que maneja es que el 65% del personal ocupado total no tiene prestaciones económicas o no tenía en esa fecha. Más sin en cambio, algo relacionado y que es algo que de las cifras que se mencionan en este periodo neoliberal o en México aumentó la productividad para la industria en el periodo analizado, un 66.3%. ¿Qué quiere decir? México producía mucho, era manufacturero, pero no se veía reflejado en los sueldos de la población ni en la mejora económica de los mismos. También nos muestra un cuadro con los índices de salarios y remuneraciones reales en el periodo de 1990 a 1998. Bueno, se muestra una serie de datos estadísticos por sector manufacturero. Nos vamos a enfocar a lo que es el salario mínimo general real, cómo fue la tendencia del 1990, del 93, 118 pesos diarios. Bueno, ya la conversión, porque recordemos que a partir de 1992 pues fue la devaluación y ya aplicó la denominación de en ese tiempo los nuevos pesos, ¿no? Los pesos actuales, que se le quitaron los 3 ceros. Y vemos cómo pues se va incrementando, más bien aquí se mantiene, pero pues baja con la crisis del 95 y pues vuelve a subir y vuelve a bajar y a subir. También nos muestra el cuadro 7 donde muestra los indicadores del empleo, la tasa de desempleo en áreas urbanas, que fluctúa entre 2.74, 3.64, se incrementa considerablemente en el 95 y en el 96, con estas cifras de 6.26 y 5.52, y se recupera o tiene una recuperación en el año de 1998, con la cifra de 3.16%. Y pues como es imperativo actualizar los datos, aquí está cómo se ha comportado el salario mínimo real a partir de 1990 y concluyendo con el año en curso, que es el 2020. De acuerdo a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, vuelvo a mencionar, estas cifras son antes de la devaluación, y a partir del 92, bueno, nuevamente aquí ya se ve más gráficamente la tendencia, como van disminuyendo, se incrementa en el 98 a 87 pesos y prácticamente más de una década se mantiene entre 75 y 78 pesos hasta llegar al 2016, 81, 2007, 92. Bueno, el aumento más significativo pues es el año actual, que es de 123.2 pesos diarios.
Y con relación al otro rubro, que es la tasa de desocupación, pues tenemos esta gráfica con la tendencia desde el año 2006, los diversos cuatrimestres, hasta llegar al 2020, el primer cuatrimestre del 2020. La tasa de desocupación, pues hasta aquí se mantenía relativamente estable en el 2008. La crisis del 2009 provoca que esa tasa se incremente considerablemente hasta llegar al 5.3%, que bueno, vemos una recuperación paulatinamente hasta llegar al sexenio de Peña Nieto, donde bueno, él se vanagloriaba mucho de esas cifras del empleo, que bueno, es otro tema de otro, de otro análisis, y bueno, hasta llegar al actual, que es aproximadamente el 3.1%. Ya en la parte final del artículo, el autor hace un cuestionamiento y el sindicalismo que ha hecho. Hace una serie de reflexiones y conclusiones con relación al tema abordado, y empieza mencionando que ante la dramática situación de los trabajadores, en la que los sindicatos podrían tener un papel importante, pues el Congreso del Trabajo continuó con su subordinación a las políticas del gobierno. Menciona el icono del sindicalismo en México desde la década de los 30 hasta su fallecimiento en la década de los 90, el licenciado Fidel Velázquez. El corporativismo de Estado menciona que por supuesto no ha muerto, sobre todo en particular con los topes salariales y el apoyo al PRI. En términos culturales, pues poco ha cambiado. Continuó la doctrina del nuevo sindicalismo, pero sin forzar rupturas dentro del sindicalismo del Congreso del Trabajo. Además, se siguieron caracterizando la cargada, el verticalismo, la escasa democracia, la delegación y la no participación de las bases en las decisiones, además de el clientelismo. Menciona además nuevamente al sindicalismo de izquierda, esta vez representado por la Coordinadora Primero de Mayo, la cual nació en 1995, derivado de la gran crisis que bueno, contribuyó a su surgimiento, pero reunió a lo más atrasado del sindicalismo de izquierda, con honrosas excepciones. Realmente esta coordinadora pues se convirtió en un foro de las lamentaciones, sin alternativas, sin coraje, realmente no trascendió más allá de lo que sus creadores hubieran querido. El último rubro al que le dedica gran parte de las reflexiones finales el autor es a la Unión Nacional de Trabajadores, que representaba el sindicalismo independiente. En esta se había depositado pues muchas esperanzas, y pues menciona que se habían quedado a un cuarto del camino, a pesar de que en sus sindicatos de origen contaban con un capital social importante, la experiencia de negociación y la reestructuración de esas empresas. Una razón estriba en las relaciones imaginarias o reales con el Estado. Sin duda que el gobierno no vio con buenos ojos la fundación de esta organización, y que en esa época el Estado mexicano neoliberal seguía siendo altamente centralizado en las decisiones laborales y sindicales. Una parte de esta organización pues no veía con malos ojos hacer un guiño permanente al Estado, ¿no? Buscar como alternativa, como en el régimen de Salinas, pues ser la alternativa con el visto bueno de las altas cúpulas, ¿no? Desde arriba, para hacer una opción que ellos denominaban el post-corporativismo. Y no, el autor también hace alusión a este término como el neolombardismo, que hace referencia pues, a Lombardo Toledano, ¿no? un ícono del sindicalismo en México. Para tener la atención en el Estado, para saber qué hacer y con quién aliarse. Y pues esto no dejaba de ser una limitación a las potencialidades de la UNT. Pues en el último año, refiere el autor, pues que la UNT pues no le quedó otra alternativa más que pues basarse a lo más elemental del sindicalismo independiente, que era la denuncia. Y pues habría que añadir las tentaciones que significaban las alianzas con partidos a nivel de sistema político,
que divide a los sindicatos de la UNT entre el PRD, el PRI y otros partidos con menor peso específico. Dentro de sus reflexiones finales, el autor menciona que en México está visto que no se puede ser oposición al Congreso del Trabajo y mantener posiciones ambiguas con respecto del gobierno y del PRI, porque el presidencialismo y el corporativismo en todos esos niveles sigue existiendo. Y pues la UNT no se decidió a hacer oposición global. Y sin embargo, el peso del Estado y las tradiciones sindicales y obreras pesan todavía mucho en México y se vuelven obstáculos que han impedido la transición al post-corporativismo. Era la reflexión final en el año 2000. Anexo finalmente una actualización de los sexenios posteriores a la publicación del libro que consideré pertinentes mencionar los acontecimientos más importantes en cada uno de los sexenios de los presidentes en funciones. Después de que la estructura corporativa establecida después de la revolución, que fue solidificada por Lázaro Cárdenas, el corporativismo en los años 30, 40, que se mantuvo hasta los 80, en que pues, los sindicatos se convirtieron en actores relevantes dentro del sistema político como un sector influyente en el partido hegemónico, que era el PRI, en el que pues en base al clientelismo político se les otorgaban a los líderes pues, grandes beneficios como senadurías, cargos políticos y todo lo que la riqueza que se generaba de esos puestos, ¿no? Pero bueno, con el arribo al poder de Vicente Fox se pensaba que iba a haber un cambio, pero pues resulta que no. Eh, Algunos sindicatos y centrales nacionales lograron consolidar sus relaciones corporativas, mientras que los que decidieron democratizar esas relaciones pues fueron relegados y perseguidos. Realmente esta administración de Fox pues ha sido considerada como el sexenio perdido, pues se perdieron las oportunidades para consolidar la transición democrática y la economía no se expandió. En, en, esta, en este periodo, la administración de Fox contó con el apoyo del Congreso del Trabajo, mientras que la UNT, ya mencionada en el análisis previo, y el Frente Sindical Mexicano pues se opusieron a sus políticas. Eh, Otra cuestión relevante pues fue el beneficio de este proceso al CENTE, al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, ya que aparte de que fundó una federación laboral, pues incluso fue capaz de crear un partido político, en este caso el PANAL. Y el otro hecho relevante fue el líder de los sindical de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, derivado de una explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos en Coahuila en febrero de 2006, en el que pues quedaron 60 mineros atrapados y murieron. El líder sindical acusó a la compañía y al secretario del Trabajo del gobierno federal de homicidio industrial, pero en respuesta el gobierno de Fox le imputó cargos de corrupción al líder sindical y pues se fue exiliado a Canadá. Exilio que continuó durante el sexenio posterior, que fue de Felipe Calderón. Con relación al periodo del licenciado Felipe Calderón, lo más relevante pues fue que es caracterizado, está catalogado este periodo como uno de los sexenios en el que se atacó más a este sector sindical. Eh, Uno de los más representativos pues fue la desaparición del Sindicato Mexicano de Electricistas, que había sido ícono durante muchas décadas en el sindicalismo en México. Como ya habíamos mencionado, la continuación del exilio del líder de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia. Y pues bueno, este personaje que lo seguimos viendo y se seguirá, eh, pero desde diferentes ángulos o perspectivas de acuerdo a sus acuerdos o diferencias que tenga con el mandatario en el poder. Eh, que en este caso pues se menciona que ella fue uno de los factores que incidieron para que con un
aparentemente, con un apretado margen, pues ganara las elecciones a López Obrador en el 2006. Al sexenio de Enrique Peña Nieto, pues es como regresar a los orígenes. Hubo una fuerte consolidación de estos líderes, muchos muy longevos, que se han perpetuado en el poder, como son el líder petrolero Romero de Champs, el de la CTM, el de la CROC. Y pues bueno, hay una foto donde está con varios líderes y a la parte superior izquierda pues vemos el caso muy controvertido, ¿no?, de la maestra El Baster, que todo apunta que por cuestiones políticas pues fue encarcelada y pues duró bueno, gran parte del sexenio en la cárcel, y pues de la cual salió antes de que entrara a tomar posesión el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. La perspectiva del sexenio actual, en base a comentarios de las clases populares, de los trabajadores, pues son optimistas, son positivas. Pues se acaba de aceptar o de aprobar una reforma laboral en la que pues son varios puntos positivos, y también pues bueno, hay en contraparte las posiciones encontradas con relación a ver nuevamente a personajes que regresan eh, al poder, como son, o a la escena política en los sindicatos, Napoleón Gómez Urrutia, el Baster. Todo apunta a que lo de Romero de Champs ya era por rencillas añejas. Entonces esta reconfiguración política pues realmente es muy palpable en el sexenio actual. Habrá que esperar los resultados en, en la finalización del sexenio, y pues ver que realmente los beneficios se traduzcan en la clase trabajadora, ¿no? Volver a esos orígenes y que las condiciones sean favorables para pues, todos ellos o nosotros. Finalizo mencionando esta presentación, las fuentes, el, el artículo que fue publicado en el Cotidiano de Enrique de la Garza Toledo en el año 2000, la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, del INEGI, y pues muchas imágenes y datos obtenidos de internet. Por mi parte es todo, muchas gracias.